Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en este miércoles 6 de diciembre de 2017. Un placer enorme y agradeciendo como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares a través de 3 canales, 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana en el programa me acompaña en una primera parte el secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Marco Rodríguez, para hacer una valoración sobre el desempeño del país frente a este gran reto de nación y especialmente vamos a medir las acciones del gobierno en esta materia. Marco, gracias por acompañarme. Bueno, muy buenos días, es un gusto estar aquí contigo y con los y las televidentes. Bueno, cada 9 de diciembre por declaración de Naciones Unidas se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción y en ese contexto en el país varias han sido las actividades desarrolladas a lo largo de esta semana, ¿no? La corrupción ha sido por años el flagelo de lucha a medias o completo por parte de los gobiernos y el resto de las administraciones públicas. Al menos eso muestran algunos indicadores y sondeos ciudadanos que someten a consideración de la ciudadanía las mejores, digamos, percepciones. Y ahí es el punto importante que vamos a aprovechar precisamente con la presencia de nuestro invitado para conocer desde esa perspectiva de gobierno qué se ha hecho al respecto y cómo encuentra al país esta conmemoración. También aprovecho para invitarlos a ustedes a que me acompañen @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que usted interactúe con nosotros y formule sus comentarios y preguntas para nuestro panelista del día de hoy. Bueno, Marco, gracias nuevamente por acompañarnos. Seguramente vamos a tener un diálogo bastante abierto, muy sincero, muy extendido en esta materia. Y es importante también, a manera introductoria, definir cómo el gobierno define el concepto de transparencia y combate a la corrupción. ¿Sí? Bueno, a ver, lo primero que hay que establecer es que si hay un año mundial de lucha contra la corrupción, es porque la corrupción es un problema mundial. Si no, tendríamos un día nacional de lucha contra la corrupción. ¿Me quieres un poco definir que no somos la excepción? No, y que el concepto de corrupción es bastante sencillo. Es aprovecharse de una autoridad colectiva, conferida colectivamente en beneficio propio. ¿Se puede corromper un funcionario público? Claro que sí, se utiliza el Estado en beneficio propio. ¿Se puede corromper un dirigente religioso? ¿Cómo no? Si utiliza para beneficio personal cosas que pertenecen a la iglesia. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con un dirigente de una corporación, ¿no? O de un banco internacional. O sea, la corrupción, como dice la gente en el campo, en El Salvador, es ser aprovechado, ¿verdad? Romper las reglas, ¿no? Y aprovecharse personalmente o su grupo de interés. Puede ser su familia, puede ser su partido político, puede ser su iglesia, ¿verdad? Pero que de alguna forma uno perjudica el interés público en beneficio personal, ¿no? Entonces, eso en mayor o menor medida, bueno, tenemos, está muy concatenado en lo que tiene que ver con el Estado, con la política. Tenemos el caso de Brasil, tenemos el caso de Chile, tenemos el caso de Argentina, de España con el financiamiento de las empresas al partido PP a cambio de contrataciones públicas. O sea, esto de la constructora... En términos médicos es una pandemia casi, ¿no? Es como que tú tienes un virus que puede brotar en cualquier momento y que lo que diferencia a los países es qué tan fuerte es el virus, y por otro lado, qué capacidad tiene el cuerpo de combatir ese virus. Parece ser que ese virus nos ha pegado fuerte a países como el nuestro, ¿no? Yo creo que nacimos con el virus. O sea, El Salvador nace como república. ¿Reconoce que tenemos todavía ese virus impregnado de corrupción? Claro, de poca es decir, transparencia. a ver, históricamente, no solo personas, sino que hay grupos sociales, a veces se ríen, dicen, ¡ay, van a hablar de los ejidos! Claro que sí.
Y no le sacaron la tierra a los indígenas para transformarlas en capitales, en cafetales. O sea, hubo alguien que dijo muy bien, me aprovecho del Estado y a través del Estado me apropio de las tierras que pertenecían a los indígenas. O sea, este concepto patrimonial del Estado, el Estado es mío, ¿no? Es algo que ha acompañado la historia de El Salvador, y cuando más autoritarios han sido los regímenes, tanto mayor, ¿verdad? No dice la gente, a ver, ay Diosito, no me des, poneme donde hay. A ver, pasemos de la historia a lo contemporáneo. ¿Cómo encuentra la fecha el gobierno, a este gobierno, segundo gobierno de izquierda? Yo creo que la característica, yo aprendí una cosa en estos últimos años. Nadie puede decir esto no es conmigo, ¿cierto? Los gobiernos son grandes, los gobiernos pasan, a veces explotan casos después. Bueno, de hecho, los gobiernos de Arena, el único caso relevante que tuvieron fue uno del BFA, ¿verdad? García Prieto y Perla. Todos los otros casos explotaron en los últimos años. Lo mismo sucede con el gobierno anterior. Es decir, bueno, lo que el yo seguro social también, recuerdo que fue muy connotado, sí, ¿no? Majano. Sí, el caso Majano, ¿no? el caso... Pero muy pocos casos. BFA, el caso... Perla, y solo ¿no? Perla fue a la cárcel. Los tres casos. Pero después, bueno, aparecieron una barbaridad de casos. Es más, ahorita hay más de 500 nombres en investigación, en probidad, de funcionarios desde los años 90 a la fecha. Entonces, lo que yo sí puedo decirte, ¿no?, es que en la agenda del gobierno, la lucha contra la corrupción y por la transparencia es algo que existe desde el 2009 a la fecha. Antes, por ejemplo, yo trabajaba en el capítulo nacional de Transparencia Internacional. Sí, recuerdo. Y si quería hablar sobre el punto, no tenía con quién hablar. En Casa Presidencial no había nada. Dentro de la estructura del Ejecutivo no había nada. Corte de Cuenta, Fiscalía General de la República, eran organismos contralores, pero no se ocupaban de la transparencia, al contrario. Lo que te decían es, y vas a hablar del punto, no, mejor mira para otro lado. No le des cuerpo al público. Y a ti te consta que los medios de comunicación eran muy cuidadosos al tocar el tema, porque Casa Presidencial en aquella época era muy poderosa y a veces alcanzaba una llamada telefónica para tocar un periodista, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuáles son los méritos de este gobierno? Básicamente 2 o 3. A ver, ya me lo describe. Solo quiero un poco, porque me parece que es muy interesante lo que tú hablas en términos históricos. O sea, este mal viene de la historia, viene recorriendo la historia desde tiempos ejidales, y vayámonos un poquito más a los contemporáneos con los últimos gobiernos de Arena, ¿no? Ahí te quedas. A ver, ¿cómo entender entonces, Marco, que esa tendencia o esa mal corriente de corrupción que ha traído el país hasta no hace 2 gobiernos de izquierda que tenemos hoy en día, podría haber cambiado? La asunción de gobierno de izquierda era como la esperanza para una población que en algún momento quería cambios en ese comportamiento. Pero al medir los indicadores, al abrir casos en particular que se mencionan, de alguna manera hay una decepción de la población y sostienen que la fiesta o el carnaval ha continuado de esa manera. Bueno, a ver, lo que tú dices es cierto en este sentido. Es decir, uno de los méritos para mí del gobierno de izquierda fue haber destapado la olla. Si no hubiera asumido el tema, tú no estarías hablando conmigo. Imagínate 10 años atrás, ¿con quién estarías tú hablando? Haber destapado la olla, pero haber continuado también cocinando. Haber destapado la olla. Segundo, ¿no?, haber establecido la transparencia. Hoy hay información pública que antes no había. ¿Cierto? Una ley de acceso a la información pública, un tribunal de ética gubernamental, que funcionan a medias, pero obviamente ahí está, lo hemos conversado. El Instituto de Acceso a la Información Pública. Ahora bien, la Fiscalía, bien o mal, se puede discutir, pero ha levantado la bandera de la anticorrupción. La Corte de Justicia también lo ha hecho. De hecho, la primera estructura que levantó la bandera de la anticorrupción fue el Gobierno Nacional en el 2009. Yo me tiré prácticamente todo el primer periodo de gobierno sin que ninguna otra instancia del Estado hablara abiertamente de esto, ni la Corte ni la Fiscalía. Hoy están hablando y están actuando. Cuando más se habla y cuando más se actúa,
sobre todo en un contexto de fuerte lucha política, claro que los casos se hacen evidentes. Tú sabes, yo tuve hasta un juicio por difamación, por haber, diga que gané el juicio, ¿verdad? Es decir, haber hablado del punto. Y este año, si vemos lo que ha pasado, es fecundo sobre el tema. Es raro que usted abra el diario un día sin que no haya un tema vinculado con la transparencia o la lucha contra la corrupción, ¿no? Ahora bien, al mismo tiempo hay que decir que todos los indicadores señalan lo que es obvio, que hay una mayor percepción de corrupción. Hombre, 3 presidentes. Y los otros 2, Calderón Sol y Cristiani, están también en la lista uno de fallecido, investigación. uno en prisión y otro tenemos en el caso afuera del país. asilado en Y Nicaragua, tiene ¿no? Calderón Sol y Cristiani. ¿Tú consideras que ese es un avance, ¿no? A ver, ¿qué consideras tú cuando Costa Rica, te acuerdas, llevó a juicio a 2 presidentes? A Calderón y a... ¿Fue un avance o un retroceso? Creo que fue un avance. ¿Por qué aplicaríamos a Costa Rica un concepto que no aplicamos a El Salvador? Ahora, que el trago es amargo, es amargo. Es como que yo voy al doctor y el doctor me dice que tengo una enfermedad seria. Yo no salgo cantando, pero a partir bendito de Dios, ¿sí? que me señalan el problema. Pero hay un punto que quiero que tú eres anotes. tú eres el secretario de Transparencia y Anticorrupción de la presidencia. Sí. Llevas una gran responsabilidad encima, ¿no? Muy fuerte, muy crítica, muy discutida. ¿Cómo asimilas tú los cuestionamientos que se hacen a estos 2 ejercicios que has tenido con las administraciones de izquierda, cuando se te señalan casos en particular, que seguramente los vamos a tocar más adelante, Marcos? A ver, lo que yo siento es que ese inherente, si usted tiene un tema que es muy discutido socialmente, lógicamente va a haber fuertes exigencias. En segundo lugar, es un tema de la agenda política. La oposición no puede decir que está bien, ¿cierto? Primero, lo tiene que criticar por principio. Y en segundo lugar, tiene un problema. Hasta el 2009 no hizo nada. Entonces debe señalar necesariamente que lo que se está haciendo ahora es insuficiente. ¿Será que te toca defender eso? ¿Lo indefendible? No. ¿Será que yo soy, a ver... Ahora, ¿puedes meter la mano entonces por los casos no, que en algún momento no. se señalan? Te voy a citar el caso de compra de terrenos en el IDFA, el caso, la venta de armas o tráfico de armas desde el ejército y que se vio involucrado un embajador del actual gobierno. Está el cuestionamiento de la administración y ya la condena civil para el expresidente Mauricio Funes. Así te podría sumar otros. ¿Será que en algún momento tú defiendes eso? No. Veamos. En el caso del IPFA que dije, ¿no? Yo no hago negocios con el Estado, mejor dicho, no hago negocios de ningún tipo. Sin embargo... Pero sí ¿no? reconoce que ha habido negocios con eso. No, lo del IPFA, a ver, no hay ninguna prohibición para que un diputado, para que un general o para que un funcionario de gobierno, un funcionario de gobierno, si hay una política del IPFA, ¿no? Vaya y compre terrenos, directa o en sociedad con otra persona. Se cuestiona el valor del precio de la tierra. Sí, pero se demostró honestamente que el precio era el mismo y que había gente que había comprado por menos valor. Lo que se cuestionó durante 22 días en Madera es si un político debe hacer negocios o no, y si debe trabajar con personas en políticas con las cuales al mismo tiempo hace negocios. Y mi respuesta es clara, no, éticamente no, aunque legalmente sea posible, ¿no? Ahora, lógicamente, mi posición, yo soy parte del gobierno, en lo bueno, en lo malo y en lo feo. A ver, cuando hay un problema en CEPA, y yo le digo a la gente de CEPA, mira, mejor paguen esto. Es la primera vez en la historia del país que un funcionario dice, está bien, acá hay $9,000. Nosotros porque tú lo dijiste como secretario. Porque uno le dice, esto le hace mal al gobierno, hombre. Es decir, el gobierno, cada funcionario afecta al gobierno con su comportamiento. ¿Me quieres decir que si no hubiese estado... A ver... Tu figura, tu persona, seguramente esos, $9,000 se hubiesen, de alguna manera, no se hubiesen recuperado? No se trata de recuperación, porque incluso es discutible si una empresa que maneja $38 millones puede poner una botella de vino en la mesa o no.
¿cierto? Pero justamente para incrementar la confianza de la gente en el Estado, lo más recomendable es no hacerlo. Por ejemplo, tú como periodista, hay cosas que la ley no te obliga. Sin embargo, dado que sos una persona pública, ¿no? Manejas determinada forma, hasta cuando uno se equivoca, lo mejor es decir, disculpe. Por supuesto, Ya. por supuesto. Y la gente lo entiende cuando se opera así. Ahora, Y eso es ¿qué llevar a quiero entender, decir? eso es llevar a entender al funcionario que si se equivoca debe de corregir. Bueno, a mí me decía eso mi abuelita, yo creo que a vos también. Son principios de comportamiento ético, que incluso que están muy presentes en la religión, ¿verdad? En cuanto a ser humilde, entender cuando uno se Honrado, o equivoca, sea, hablemoslo Ahora, concretamente, ser honrado, no ser robar, honrado, no robar. Ahora, es decir, el punto es el siguiente, ¿no? El PNUD hizo un análisis del poder legal de distintas instituciones. La más débil es la Secretaría de Gobierno. Las prerrogativas legales. A ver, nosotros somos una entidad preventiva en la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son las entidades responsables de investigar y llevar a juicio? Fiscalía, Corte de Cuentas y el sistema de justicia, ¿no? ¿Cuál es la actividad de la Secretaría? Prevenirlo. 2, responder, discutir, debatir, como lo estamos haciendo, posesionar el tema. Y en el campo de la transparencia y de la participación ciudadana, ser proactivos. Pero yo no me puedo poner a investigar un caso cuando lo está investigando Fiscalía. Le corresponde a Fiscalía, ¿no? Y fíjate tú qué peligroso sería que el gobierno fuera un ente de investigación. Sería una amenaza inclusive para la democracia. Bueno, porque sería el mismo... Habría un problema de conflicto de intereses. De intereses, siendo Entonces, juez y parte, o el lobo cuidando las... ¿Cómo se llama? Sí, las gallinas. Ahora, puesto a cuidar las gallinas, ¿no? me dices tú, ¿no? Bueno, ¿y qué podéis hacer? ¿Es bueno o no es bueno tener una persona en el gobierno que promueva políticas preventivas, que responda y debata públicamente? Claro que sí. Esta persona... ¿Te consideras que tú consideras que tu puesto ha sido importante sobre esa base de prevenir la corrupción en el gobierno, en estos dos últimos gobiernos de izquierda? ¿Quiénes recomendaron sancionar una de las leyes más duras de acceso a la información que hay en el mundo? Que no existía antes del 2009. Fue el gobierno del expresidente Funes y mi persona que estaba a cargo de eso. Para crear la ley. Le podríamos haber sacado los dientes a la ley. Facilísimo. Si eso es lo que se ha hecho toda la vida. Es una ley fuerte y una de las mejores del mundo porque así lo dejaron. ¿Cómo entender, Marco? Ayúdame, y por eso yo dije al principio, vamos a hablar abierto, extendida y muy sinceramente en este tema. ¿Cómo entender que se han hecho, digamos, se demostraron ese tipo de acciones en las administraciones pasadas, pero han salido involucrados en situaciones, digamos, de corrupción? No es un invento mío. El caso del presidente Mauricio Funes recientemente fue condenado civilmente, ¿verdad?, por, obviamente, enriquecimiento ilícito. La gran pregunta, ¿es esto contradictorio a ese esfuerzo que desde un principio tú dices que se ha hecho como gobierno de izquierda? Cualquier acción indebida en este campo es contradictorio con la voluntad política del gobierno, aunque lo haga el presidente de la República. Es decir, este gobierno ha sido mucho más abierto. Tenemos el caso de los viajes del presidente. Salvador Sánchez Serén es el primer presidente que publica todos sus viajes. ¿Querés saber cuánto cuestan los viajes del presidente? Está en la web. ¿Querés saber cuánto lleva de viático? Está en la web. ¿Y por qué en la anterior administración no se hicieron, Marcos? Porque no se dio esa información. El concepto eran dos. El presidente manda, a ver, aquí el presidente era hasta el jefe del partido de gobierno, tradicionalmente. ¿Por qué entenderlo? Porque todo giraba alrededor de la figura articuladora del presidente. Hoy no es así, pero tú te acuerdas. Cambiaba el candidato, cambiaba el dirigente del partido, y cuando llegaba al gobierno era el jefe del partido y era el jefe de gobierno. Esto de alguna manera Fusades lo considera como un retroceso en materia de acceso a la información, en este caso en particular. ¿Cuál? El hecho de los viajes oficiales.
el presidente de la República o la presidencia todavía no ha cumplido a cabalidad con la orden emitida, según dieron un comunicado por la Sala de lo Constitucional de entregar información relacionada con viajes oficiales y otros, según este consorcio de transparencia, un comunicado que emitieron ayer. Lo que señala Fusades tiene que ver con los viajes del expresidente Funes. Por supuesto, de eso estamos hablando. No de Salvador Sánchez Serén. Estamos claros. Los de Salvador Sánchez Serén son públicos. Son públicos. Y la respuesta es que hubo una orden, ya vamos a ver, de la Corte Suprema de Justicia, ¿no?, a la Corte de Cuentas de la República, que informe sobre las auditorías o que las haga. Esto, ¿no?, lo hicimos nosotros por adelantado. Yo hice una conferencia de prensa y presenté los viajes de todos los expresidentes. A ver, ¿por qué solo Mauricio Funes? Explícame tú. Yo logré demostrar que los dos presidentes que menos han viajado es, al menos de manera oficial, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Que el que más viajó fue el expresidente Saca. Y que Cristiano y Calderón Sol viajaron más que ellos. No hicieron público ningún viaje en términos de costos. Sí, ok, insisto, ¿cierto? ¿Por qué Fusades cree que todavía no se ha cumplido a cabalidad con esa porque orden? La documentación que existía se entregó. A ver, ¿cómo se entregó y no está a cabalidad? No es difícil entender. Es decir, el punto es sencillo. Los viajes de los expresidentes se pagaban de la partida reservada de los presidentes. ¿Por qué? Porque se entendía en un caso de seguridad nacional. Y punto. Así fue toda la vida, toda la historia de El Salvador, hasta ahora. Entonces, lógicamente, si yo te digo a ti, bueno, y tú consideras que es lógico considerar los viajes del presidente de la República como un caso de seguridad nacional, puede ser. De hecho, en México, la Sala de lo Constitucional acaba de declarar que los viajes de Peña Nieto no son públicos en esos aspectos, que son una cuestión de seguridad nacional. Y México es el país inspirador de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿no? Es decir, a ver, ¿les parece a ustedes inverosímil que en 200 años de vida republicana no hubiera información sobre determinadas características de los viajes del presidente? Entonces, lo raro, que nadie dice, y no lo dice Fusades, ¿no? Es decir, lo raro, ¿no?, es que este presidente sí los publica, pero yo no he leído un solo artículo de prensa. ¿Por qué este y no el anterior? Esa es la gran pregunta que muchos sectores se hacen. Ahí está la prueba. Porque el país está cambiando. Porque hay una Secretaría de Transparencia. Sí, exactamente. Tú como secretario de Transparencia y Anticorrupción, ¿no deberías de ser el primero, perdona un poco, y el abanderado en entregar esa información? Es más, si tú quieres saber mis viajes, entras a la web y está viático y costo de pasaje de todos mis viajes, inclusive los que hago pagados, aunque no me obliga la ley, por una entidad externa que me invita a una actividad. Hay más de 5.000 viajes publicados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Mira, te explico esto, Ernesto, porque es una modalidad que a veces se utiliza muy a menudo, ¿no? Bueno, el pasado ya pasó, no me interesa, salvo tu primo, que sí, este me interesa, ¿no? Pero en el presente quiero que seas perfecto. Yo quiero que seas perfecto. El pasado no existe. Está simulando a sectores de derecha que creen que mejor acá y no acá. Derecha, izquierda, es decir, estoy señalando lo que es un manejo no ético. Fíjate, tú me lo dijiste. Sí. Fusades aparece enviando $51 millones a un paraíso fiscal. La misma entidad que dice que hay un problema en el país porque hay poca inversión externa, agarra $51 millones que queda de un proyecto de préstamos para la pequeña empresa, termina el proyecto, vende la cartera, se lleva el dinero al Triángulo de las Bermudas, perdón, a las Bermudas como paraíso fiscal, no dice nada, no publica nada, y el día que esto sale, producto de una filtración internacional, se limita a decir que es legal. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Ningún medio de comunicación le pregunta a Fusades si es ético o no lo que Yo sí lo pregunté, perdóname, yo sí lo pregunté acá en este programa. Pero en general, el punto pasa sin pena ni gloria.
¿no? Y es una de las principales instituciones de la derecha pensante de este país. A ver, pero recurriendo un poco a asumir el papel del ausente, daba igual invertirlos en El Salvador o fuera, si al final FUSADES está exenta de pagar impuestos, que ese es el punto de discusión, ¿o no? No, a ver, son dos cosas. Hablemoslo de eso cuando regresemos, ¿te parece? Muy bien. Seguimos hablando del tema de FUSADES y también quiero pasar a hablar del tema de transparencia, que es otro aspecto. Pero solo para cerrarlo, en el tema de la lucha contra la corrupción, el gobierno actual, a tu criterio, pasa la prueba. Es obvio, ¿no? Que me vas a decir que sí. A ver, si lo ves históricamente, de acuerdo a la línea de base, pasa la prueba por 200 porque no había nada. De acuerdo al óptimo de país, hay que seguir trabajando en el punto. Okay. Voy a hacer una pausa interesante para seguir, como te lo decía, muy abierto y muy extendido el tema cuando regresemos. Vamos a la pausa, regresamos. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Vámonos entonces ahora hasta el sector de la calle Rubén Darío. Ahí estamos viendo el emblemático Parque Hula Hula. Miren, por cierto, está en remodelación, ¿verdad, productor? Está en remodelación. Vamos a ver también cómo va a ser el diseño cuando este se inaugure. Ahí está la otrora calle Rubén Darío, para que usted tenga a bien cómo está el corazón de nuestra capital, ¿verdad? San Salvador. Ahí está también el Palacio Nacional. Tenemos prácticamente fluidez a esta hora, seguramente para que usted pueda desplazarse la avenida Cucatlán con mucha normalidad por este sector. Así está la ciudad capital, a vuelta de ruedas, está tranquilo, no hay ningún problema, ¿verdad? Vamos a hacer un giro hacia la derecha sobre la avenida Cucatlán, vamos a medir a nuestro operador del Megadrón, que si hacemos un giro, ahí es. Gracias. Bueno, la avenida Cucatlán, que es el que cruza el corazón de la ciudad capital también, para aquellos que van buscando el sur de la capital. Y ahí está también el recién inaugurado árbol navideño, que se vuelve impresionante en horas de la noche, así como también las fuentes que se han construido en esta Plaza Barrios. Así está la ciudad capital, una linda estampa para todos aquellos salvadoreños que están en el país de visita con motivo de las fiestas de Navidad y fin de año, y aquellos que están fuera, pues ahí está, ¿verdad? Preciosa imagen del centro de la capital, San Salvador, con ese imponente volcán Chincho que tenemos, ¿verdad? Así es. Gracias. Vamos a la pausa. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar con este análisis evaluativo sobre la lucha contra la corrupción desde la perspectiva de Marco Rodríguez, secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, quiero recordarles a ustedes que ahora, al comprar un menú campestre, usted también puede comprar un menú personal por tan solo 99 centavos de dólar. Pollo campestre está hecho como a ti te gusta. La protección comienza en el hogar. Escucha a tus hijas e hijos. Alejarles del abusador. Créeles. Busca ayuda. Protegeles. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Bueno, quiero recordarles a ustedes que en el año 2016 más de 1.786 niñas y adolescentes fueron violadas. El abusador casi siempre es un conocido. Hay que escuchar y proteger a nuestros hijos e hijas. La protección comienza en el hogar. Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. A ver, Marco, continuamos en este
diálogo abierto, sincero, sobre cómo el país asimila a una fecha. Esto es el 9 de diciembre por decreto de Naciones Unidas, Día Internacional contra la lucha contra la corrupción. A ver, y nos habíamos quedado en un aspecto relevante. Tú decías de que sí, el gobierno pasa la prueba, porque hay dos aspectos relevantes, me decías. Sí, no, lo que estaba diciendo yo. Tú me dijiste a mí, bueno, pero FUSADES no paga impuestos, ¿cuál es el problema? Okay. Está exente. Y yo te dije, no, no es así por dos razones. En primer lugar, entonces estábamos en ese tema. En eso estábamos. Porque cuando una ONG no paga impuestos, se exonera. En primer lugar, es porque hace actividades de bien público, no porque se lleva el dinero a un paraíso fiscal. Es decir, la lógica es que si usted ayuda a trabajar por la niñez, por la gente pobre, por la salud, entonces a usted se le exonera de impuestos porque su dinero es de bien público. Pero eso no es para que se lleve el dinero a otro país. Eso es para que lo invierta en desarrollo social. Uno, si ustedes me dicen que en las Bermudas hay un colectivo de niños que hay que ayudar, bueno, vaya, pase, pues. Pero lo cierto es que yo entiendo que lo llevaron. Dos. Estoy hablando de instituciones y no solo de FUSADES, sino ya vamos a hablar de las ONG también. Es decir, una institución, ¿no?, que habla de transparencia, y si no existe esa filtración, nadie se entera de lo que pasó. A eso vamos en el sentido cuando tú mencionas de que a unos pedimos para unos, pero para otros. A ver, siempre he dicho yo, todos queremos transparencia de los demás, pero cuando me llega a mí es otra cosa. Entonces, yo, sociedad civil, hombre. A ver, pero sí, eso no se justifica, digamos que porque el otro lo hizo y yo no lo puedo hacer. Aplicarlo. ¿Aplicado? Sí. Aplicarlo al caso. Por eso yo te decía es decir, la pregunta. Realmente, mi abuelita no solo decía que hay que pedir perdón. Fíjate que recurriendo, sino que no podés ver la paja en el ojo ajeno y no ves el tronco que tienes. Recurriendo al símil que tú pusiste como ejemplo, el tema de la olla, que fueron los dos, el primer gobierno de izquierda que destapó la olla. Pero hay quienes sostienen, y si se lo pregunto a alguien de derecha, esa olla, a juicio de estos sectores, continúa cocinando casos de corrupción. Bueno, que me digan cuáles. Bueno, yo te planteaba algunos procesos que están públicamente abiertos, ya tú me aclaraste de que no es así, se cuestiona la sobrevaloración de algunos terrenos en el caso IDFA, tenemos el caso otro que te planteaba de la venta de armas. Se cuestionan varias cosas. En el tema de transparencia, que ya vamos a hablar sobre la manipulación y la autorización inmediata de asociaciones para colocar a una persona del sector supuestamente privado dentro de la CIGED. Se le cuestionó al gobierno también sobre el tema de incorporar a sindicatos dentro del Consejo del Salario Mínimo. Ahí te estoy sacando, digamos, casos. A ver, eso es parte, ¿no?, y debe discutirse públicamente de la lucha política. Lo que había en los hechos era una captura por parte de determinados sectores privados, no de todos, de determinados organismos públicos, donde no se elegía funcionarios, sino que se designaban. O sea, una gremial designaba, porque nadie iba a las asambleas. ¿Saben ustedes la primera vez que el sector empresarial eligió una terna para el Instituto de Acceso a la Información Pública? ¿Cuántas personas participaron en la asamblea? ¿Sabes tú? Uno. El apoderado legal de ANEP. Y dijo, estos serán. Bueno, pero ahí están representadas... claro, hay una elección. Cuando pico, no sé cuántas asociaciones. Pierden la elección, como en el caso de la CIGED, como en el caso del instituto, como en el caso del Consejo Salario Mínimo, entonces es un escándalo, ¿verdad? Es el gobierno que trata de capturar. Y yo pregunto, ¿fue el gobierno la elección? De hecho, no ha estado capturado todo el tiempo. Fíjate que un exdirector de la ANEP me dijo un día, Marcos, cuando entré al gobierno te vamos a ayudar en esto de la anticorrupción. Ah, muchas gracias, me digo, porque nosotros tenemos gente en casi todas las dependencias del gobierno. Digo, nunca, y me hicieron una oferta de transparencia tan poco transparente. ¿Qué hacen ustedes
¿no? En todas las instancias de gobierno. ¿Qué otro sector social se puede arrogar esto en el país? Y cuando pierdo voy a la sala de lo constitucional y se congela el caso. A ver, es el mismo punto de la ley de agua. ¿A ti te parece lógico que las entidades reguladas sean parte de la actividad de la entidad reguladora? ¿Creen ustedes que tenemos que tener una ley de agua con un organismo superior donde determinadas entidades reguladas son parte del ente regulador? Y así ha funcionado este país durante 200 años. Todas las instituciones relevantes que se han formado, ¿no?, tiene un papel relevante al sector privado, no hacia otro. Pero no es el sector privado porque hay miles de empresas. Es un grupo y una gremial que entiende que su derecho es designar a un titular en un ente regulador. Cuando eso, por distintas razones, porque un caso es el salario mínimo, el otro caso es el instituto, el otro caso es la ley de agua, el otro es la CIGED. Pero lo cierto es que cuando se procede según ley y hay elecciones, hay problemas, se impugna. O sea, si yo no gano, se suspende el partido. Entonces, sí, usted lee los prensa, como la prensa de hoy, los medios de comunicación, y es la vocería permanente, ¿no?, de que hay trampas, de que hay esto, de que lo otro. A ver, si hay un actor que lo denuncia y nosotros los medios somos de alguna manera portavoces de las buenas actividades que se hacen públicamente como también de las que se cuestionan en el ambiente. Y ya te voy a poner un ejemplo, mira, para que veas que no es un papel el que yo estoy asumiendo de esa manera acá, de querer ser un portavoz de solo lo que está diciendo la derecha. Mira, en este contexto de la semana, la misma embajadora de los Estados Unidos, Jean Mace, decía que hacía una reflexión, no sé si la podemos colocar ahí, decía de que en el país se están mirando avances importantes en El Salvador. Hay componentes unidos para combatir la corrupción. O sea, esa es una sintomatología muy buena que ve la embajadora en el combate de la corrupción en todos los sentidos. A ver, para que veas un poco y balancearla. Pero quiero regresar un poco al otro elemento, ya, solo quiero, para poder, no corregirte, pero aclararte un poco el rol que me corresponde a mí como periodista, trasladarte las inquietudes de esos sectores. Si es cierto lo que la ANEP sostiene, que en un día fueron constituidas como sociedades ante un grupo de notarios estas asociaciones para elegir de forma express al representante del sector privado en la CIGED, ¿tú crees que esto es transparente? No. Si así fue, yo te lo digo. Así fue, no es transparente. Como tampoco es transparente que una gremial se arrogue designar funcionarios públicos sin procesos de elección. Hay que cambiar las reglas, me dices tú a mí. Hay que cambiar las reglas, sí. Yo, en lo personal, sacaría de todos los órganos reguladores a las partes reguladas, incluyendo cuando esto tiene que ver con el gobierno. Imagínate vos que en la Corte de Justicia hubiera un representante elegido por el presidente, o que en Fiscalía de la República o con Corte de Cuentas hubiera un representante del presidente. ¿Les parece a ustedes lógico? No, me dirían, ¿y cómo va Chucho? No come Chucho. ¿Cómo va a poner en la actividad, en el rol regulador a un regulado? Eso es lo que ha pasado toda la vida en la historia de este país. Y hay gente que considera que ese es su rol y ese es su derecho. Cuando por alguna razón y por distintas razones lo pierden, porque yo el caso que conozco a profundidad del Instituto de Acceso a la Información Pública, bueno, está congelado por la Corte. Fíjense qué interesante, ¿no? Usted evalúa el punto y dice, ¿estamos avanzando? Sí, estamos avanzando, pero no solo porque lo dice la embajadora de Estados Unidos. En una encuesta de Transparencia Internacional hecha a las personas del común, el 50 y pico % de la gente dice que le preocupa la corrupción en El Salvador. Y al mismo tiempo El Salvador es el cuarto país en América Latina y el Caribe donde la gente dice que el gobierno está luchando contra la corrupción. Y quiero aclarar que cuando la gente dice gobierno se refiere al Estado, no solamente al Poder Ejecutivo. O sea, realmente la lucha contra la corrupción en El Salvador está avanzando y la gente lo está viendo. Antes no lo veía, estaba abajo del suelo. Por primera vez es público, se discute, se procede y se toman medidas. Fíjate, en este año, ¿qué es lo más negativo? Lo más negativo es, en primer lugar, que las declaraciones de probidad eran públicas, ¿te acuerdas? Sí.
Bueno, hoy ya no son públicas. A ver, me parece interesante ese Claro. punto. Por cierto, ayer decía un magistrado de la sala, que en los próximos días se conocerán también de nuevo 6 casos de investigación de probidad para funcionarios y exfuncionarios. Vamos a estar atentos a verlo, ¿no? Porque la lista engrosa como a 500, entiendo, investigados funcionarios y exfuncionarios. A ver, el indicador que mide el control de corrupción disminuyó a un nivel que llevó a un puntaje de El Salvador por debajo de un umbral de aprobación de la cuenta del milenio. Esto de alguna manera representa un retroceso en cuanto al ejercicio de transparencia dentro de la administración pública y especialmente. ¿Qué crees tú que producía? Ahí está el dato. Por cierto, fueron 14 o 12 puntos. ¿Qué creo, crees Juan. tú que producían las encuestas en Costa Rica cuando se juzgaron 2 expresidentes? A ver, la percepción de corrupción es grande. Sí, bendito Dios, porque se están destapando un montón de cosas que estaban bajo el suelo. La percepción de que se está luchando contra la corrupción es grande, pero avanzó y subió espectacularmente. El Salvador es de los países donde hay una percepción de que realmente se está luchando contra la corrupción. A ver, ¿a ti te parece lógico que si se están juzgando hasta expresidentes, y si va para atrás llega hasta Cristiani? ¿Crees tú que eso es bueno? Bueno, bueno no es que se dé esa situación, pero es bueno que haya juicio. Claro. Es bueno que las declaraciones de probidad sean investigadas. Sí, hombre, sí estaban de adorno. Tú te acuerdas que hasta le sacaron los dientes a la sección de probidad. Claro. ¿No? Es bueno o no que la Corte de golpe decida ahora, ¿no?, que las declaraciones de probidad ya no son públicas, salvo cuando ellos consideran que vale la pena que pase a juicio. A ver, para que veas que soy y procuro ser equilibrado en los análisis y en las conversaciones muy abiertas como la que hemos tenido este día, ¿qué piensas tú de esta declaración de uno de los magistrados, Cine Blanco, que insiste en la necesidad de restringir acceso a la información? Nada, que van a pasar a la historia como la entidad que hizo el mayor retroceso en la ley de acceso a la información pública. Es muy simple. La ley dice que toda la información es pública por principio. ¿Pero qué piensas entonces de ese Que es candado que en que algún es una momento... barbaridad. Que es una barbaridad. A ver, la ley dice Todo que la información es pública, salvo ocho causales. Aspectos que tienen que ver Muy con bien. seguridad. La sala agrega 3 más. ¿Qué te parece? Pueden decir lo que quieran, pero en primer lugar, no le corresponde a la sala legislar. En segundo lugar, si es cierto, como dicen los magistrados, que está en la ley de acceso a la información pública, ¿por qué legislan ellos si ya está en la ley? Ellos dicen que bueno, que en última instancia esos agregan 3 causales, pero va a decidir el instituto. A ver, ¿y si va a decidir el instituto porque se meten? Cuando hay 8 causales, ¿decide al final el instituto si tú discrepas? Sí, y en estas también. Mi pregunta es, ¿a título de qué la sala, habiendo un instituto, habiendo una asamblea legislativa, le quita a la gente, limita el derecho a la información pública? Te estoy diciendo, no lo hicimos nosotros ni como presidencia. A ver, cuando estábamos discutiendo la ley, el presidente la sancionó. ¿Podríamos haber inventado 3 causales más? Sí, ¿por qué no lo hicimos? Porque queríamos potenciar la información pública. ¿Me quieren decir a título de qué? La sala interviene y legisla y agrega casi un 40% más de reservas. Marco, ayer, esta semana, en los últimos días, dieron a conocer un plan de combate. Cuéntame un poquito así brevemente sobre esto, porque el tiempo ya se me fue. En esta encuesta que yo te menciono de Transparencia Internacional, que se llama el Barómetro de Lucha contra la Corrupción, el país sale muy bien en cuanto a la percepción de la gente de lucha contra la corrupción. Pero no sale tan bien cuando le preguntan a la gente, ¿y usted puede hacer algo para luchar contra la corrupción? Entonces percibimos que la gente ve el problema de la corrupción como un problema de los titulares, de los políticos, de los partidos, cuando lo fundamental es la participación de la gente, la denuncia, el aviso y el compromiso de los casos para luchar contra esos casos de corrupción. Entonces, ¿qué hicimos? Muy bien. Lanzamos una campaña, abrimos un canal de entrada, WhatsApp, correos, números, ¿no? Tú mostraste el afiche hace un momento, ¿verdad?, en el programa, y lo que pretendemos es que la gente dé avisos y denuncias, incluso de forma confidencial. Y creamos una oficina, que ya existe de hecho,
¿no?, que va a estar respondiendo. Me dice, ¿cómo le va a responder a la gente si no sabe el nombre? Muy simple, porque se le da un código. Y ese código recibe la respuesta de cómo está el proceso del caso. Me dices tú, bueno, pero no me dijiste que ustedes no pueden juzgar. No, pero podemos tomar medidas administrativas. Y de hecho también le podemos decir a la persona, mire, este caso aquí topó porque no tenemos prerrogativa de ley, pero debe ir a la Corte de Cuentas o debe ir a la Fiscalía General de la República. Ok. Marco, te quiero agradecer el que nos hayan acompañado en esta primer acercamiento de lo que puede ser el tema de la lucha contra la corrupción. Te invito más adelante para que hablemos de forma así, abierta y extendida este tema. Te agradezco. No, yo te agradezco mucho y muy buenos días a todos los televidentes. Te agradezco. Vamos a una pausa y regresamos desde luego con la segunda parte del programa. Vamos a hablar un poco las proyecciones políticas del aspirante a la candidatura presidencial dentro de Arena, el ingeniero Gustavo López Davidson. Regresamos. La protección comienza en el hogar. Escucha a tus hijas e hijos. Alejarles del abusador. Créeles. Busca ayuda. Protegeles. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de presentarles a nuestro segundo invitado del programa, recuerde que Farmacias Cefafa están abiertas a todo el público con 23 sucursales a nivel nacional, con servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y también Chalatenango. Farmacias Cefafa están abiertas las 24 horas del día. Bueno, saludo cordialmente al ingeniero Gustavo López Davidson, quien en esta segunda parte del programa nos acompaña para hablarnos sobre el trabajo territorial desarrollado a lo largo de estos días que ha estado en campaña. Una lógica de trabajo que obviamente nos va a llevar a hablar sobre su proyecto político y sobre todo el buscar ganar la simpatía de los militantes de su partido para obtener oficialmente una candidatura presidencial. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos los que esta mañana nos están viendo. Cuéntenos un poco cuál es la esencia que marca la diferencia entre lo que usted está haciendo versus el resto de candidatos que están participando en estas elecciones internas que su partido está llevando a cabo para escoger a un candidato presidencial. Bueno, la verdad es que prácticamente es lo mismo. Estamos visitando a nivel territorial diferentes estructuras importantes de la República. Yo creo que esa es parte del... Porque miren, para decirles bien en claro, son dos etapas. La primera batalla es poder ganar lo que son las internas del partido, ¿okay? Que solamente los afiliados. Y segundo, pues ya sería quién sería el candidato, que ya pasaría para el tema del 2019. Es un trabajo territorial de ir a platicar con la gente, verla, exponerle, digámosle, mi persona, que ha tenido toda su vida experiencia en el área de salud, en el área de seguridad. Por supuesto, el tema de la educación es muy importante. Y hacerles ver eso. Y yo creo que, por supuesto, se genera esa simpatía, hay experiencia de parte de mi lado y también que me gusta escuchar muy bien los problemas en general del país, ya lo sabemos todos, no hay que andar por todos lados para saber los grandes problemas del país. Yo creo que nuestra gente lo que quiere son soluciones y en eso es, francamente, lo que estamos enfocados también. A ver, este trabajo lo lleva de alguna manera a ponerlo también en la mirada del Tribunal Supremo Electoral y las sanciones que en algún momento por supuesta campaña o propaganda anticipada. ¿Cuál es de alguna manera ese síntoma que despierta el interés de llevarlo a usted también a apelar? Entiendo que va a hacer ciertas consideraciones al respecto. A mi manera de ver, no es un tema de una multa, de una cantidad de dinero, sino que es un tema de coartar la libertad de expresión. Nosotros lo vemos así. Yo no soy candidato oficial de ningún partido político en este momento, por lo cual es un spot de que ha salido para lo que son nuestras estructuras
en general del partido. Pero claro, son alrededor de 100,000, por lo cual se tiene que ocupar medios masivos. Eso es lo más normal y lo más natural. Pero no he pedido ni el voto, ni he pedido más que informar a todos los afiliados y por supuesto, claro, que a otras personas que ven los medios, pero es, a mi criterio, estamos buscando en Arena una democratización del proceso, inclusive interno, y me quieren coartar, pues obvio que con calma estamos viendo con la parte legal para ver qué proceso tomar y qué rumbo, y muy probablemente se miraría algo con un recurso a la Corte Suprema. De los 5 candidatos o precandidatos, uno va a quedar. Mi pregunta es, ¿cómo logra usted adentrarse y estimular, digamos, esa simpatía dentro de la misma estructura territorial de su partido, que es la que al final va a tener que votar, ¿no?, para poder elegir los candidatos? No, mire, uno tiene que llegar, platicar con las personas, hacer ver las diferencias y como reitero, mi persona a través de mi vida ha tenido experiencia del lado de la salud, en el área de la seguridad. Cuando uno explica, pues van comprendiendo muy bien. Soy una persona que tengo también el ego tranquilito, no ando muriéndome por ser el ganador, estoy haciendo, por supuesto, todo el esfuerzo para hacerlo. Y yo creo que eso también ven las personas, a alguien bastante serio en los temas, alguien que ama al país, alguien que ha estado desde los 18 años como miembro fundador firmante de Arena, y el voto duro nuestro le gusta eso. Y eso es algo que es también interesante, que fue uno de los... considera llevar adelantado un poco digamos, ese apoyo, de ser un hombre de partido, fundador de partido. Obvio que eso también va a representar. Claro que pesa, y pesa por una sencilla razón, porque prácticamente yo soy el único que ha estado en el partido. Los demás son bienvenidos, pero no han estado involucrados activamente en el partido, como es Javier, o como es Carlos, o Don Lito. Gerardo un poquito. Entonces, eso creo que es una diferencia bastante importante, y en mi vida he tenido, como todos, éxitos y fracasos, pero considero que han habido más éxitos. ¿Me quiere decir entonces, Gustavo, que su candidatura se mueve en un marco, digamos, regulatorio, sano y transparente de elección? Sí, yo le digo, de verdad yo no logro entender. No ve dados cargados, no ve ungidos. Es imposible, ¿me entiende? Esas ya son ansiedades de buscar el poder, no importa los medios para lograr el fin. No es así. Son más de 100,000 personas las que van a votar por voto secreto. Por consiguiente, ¿cómo va a poder tener los dados cargados? O sea, a mi criterio es prácticamente imposible, y yo no me prestaría tampoco a una coyuntura. ¿Confía en el proceso entonces? Sí, plenamente, y no solo en el proceso, también en las personas que están en la CEN, que son las encargadas de eso. Estoy totalmente tranquilo y satisfecho. ¿Dispuesto a debatirse? Por supuesto, yo creo que eso es lo que todo el pueblo quiere, escuchar cuáles son los puntos de vista de cada quien, y eso va a ayudar, y ustedes son esenciales para el tema de la democracia, y en este tema de democracia interna, pues sería más que fenomenal poder contar con debates. Ahora, ¿estará preparada la población para poder entender y comprender las diferencias que pueden marcarse en una elección interna de partido a fin de no dividir más? Mire, yo creo que nosotros no nos vamos a dividir, por el contrario, vamos a salir multiplicados. ¿Ok? Es más, ahí vemos unas encuestas del día de hoy donde aparece que a nivel de diputados, inclusive en San Salvador, vamos con una tendencia muy importante. No vamos a salir de ninguna manera divididos. Yo creo que vamos a tener las propuestas de cada quien, se van a unir al candidato, y sea quien sea, tendrá mi apoyo, y considero que sería viceversa. Ingeniero, usted tiene una experiencia en el tema de salud, es un empresario. ¿Cuáles son las cosas en las que usted ve y analiza, bajo ese criterio de crítico, que el país necesita nuevos insumos para poder establecer correcciones en las cosas que seguramente y de acuerdo a su óptica se estén llevando a cabo? Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, ¿cómo examina el tema país y por qué razón usted cree que bajo esa lógica puede marcar el pulso
cambiante de lo que se requiere como país. Vamos a la pausa, no me cambie, volvemos. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Uno es el mejor aliado para cumplir tus metas porque somos uno en ahorro y crédito. COP 1. Juntos somos uno. Bueno, quiero recordarles a ustedes que en Coop 1 protegemos tus ahorros porque sabemos que es fruto de tu trabajo. Apertura tu cuenta de ahorro o depósito a plazo fijo en Coop 1. Más seguro, más rentable. Bueno, continuamos conversando con el precandidato a una candidatura presidencial, valga la redundancia, dentro del partido Arena, el ingeniero Gustavo López Davidson. A ver, ingeniero, para este día está convocado para hacer la presentación al COENA sobre el interés que usted tiene de correr por una candidatura oficial. ¿Sí? Sí, no solamente es el interés, sino que también van a ver el tema educacional, la preparación en el partido. Considera de que no es justo para la población haber tenido 3 presidentes que no han tenido ni siquiera una carrera universitaria. Por consiguiente, pues los efectos los estamos viviendo. Tenemos que tener ciertos requisitos para poder optar a ser candidato. Por el otro lado, también va a ser cómo vemos la coyuntura actual del país. Y cuáles son las propuestas. Son alrededor de 45 minutos. A las 9 de la mañana del día de hoy me toca ya eso, así que estamos muy entusiasmados. Pasar la prueba. Pasar la prueba, es sí, un claro. laboratorio de prueba el que van a hacer, ¿no? Sí, pero en mi vida siempre ha sido de pruebas en todo sentido. ¿Se y siente seguro de convencer en esta primera instancia al CEN y decirles por qué realmente usted quiere ser candidato presidencial? Claro, no solo es CEN, también lo que es la Comisión Política. La Comisión Política, entiendo. Entonces, sí, primeramente los conozco. Conozco la inmensa mayoría, pensamos de la misma forma. Muchos entienden claramente cómo es el tema empresarial, cómo es el tema también de que buscamos eficiencia, buscamos resultados, buscamos en sí calidad de vida. Entonces, es parte de lo que nosotros queremos buscar a nuestra población, es generarles calidad de vida. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene del país? Bueno, mire, el diagnóstico, yo creo que acá no tenemos que andar solo criticando y criticando porque todo el mundo hace eso. Yo veo que hay una deficiencia importante, ya que lo que es el partido de gobierno no ha sido alguien que ha estado acostumbrado a administrar. Entonces, al de repente administrar una estructura tan grande, pues obviamente, y el no conocer o no estar preparados, se generan efectos bastante complicados. Algo tan sencillo como Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, solo el 8% se compra de medicamentos, cuando en otros países cercanos se compra de 30% o más. Entonces hay una gran deficiencia y la gente va a las unidades de salud y solamente les entregan tal vez la receta y tienen que ir a comprar el medicamento. Entonces, ¿se puede corregir eso de acuerdo a su experiencia? Claro, sí, eso es algo que la población demanda. Claro, estamos Entonces, de acuerdo, la necesidad es grande, claro, la escasez de acuerdo a los sondeos existe, pero el punto es que sí se puede corregir, o es cuestión de voluntad, o es cuestión de conocer el negocio, perdóneme un poco el término mire, negocio. Yo creo que tiene rubro, que ser, ¿no? hay que conocer, hay que ser humilde, hay que saberse asesorar de personas que conocen y no imponer a la fuerza como normalmente han estado acostumbrados los partidos revolucionarios. Entonces nosotros no, tenemos que, y eso es lo que hemos siempre hecho en el sector, digámosle, privado empresarial, asesorarnos y tomar las mejores decisiones. Entonces sí, eficiencia sin duda se puede lograr bajando diferentes gastos que honestamente no deberían de ser. Un ejemplo sencillo, la Policía Nacional Civil alquila
y gastan millones de dólares en alquiler. Yo creo que es obvio, es una institución permanente, no temporal. Entonces, ahí donde uno puede buscar ir generando ahorros y buscar eficiencia que logre llegar a nuestra gente, a nuestra población, a nuestro pueblo. La gente demanda una mejor educación. No es posible que nosotros tengamos que solo el 13% de las personas que aplicaron a la Universidad de El Salvador pasaron. No es posible que la nota sea 5.3. De igual forma, es injusto de que a nivel de educación, El Salvador del 2009 era 3.66% con relación al PIB. Cada año ha ido bajando y el presupuesto del otro año quieren 3.17%. Y hay por una razón ideológica bien sencilla. Entre más pobres existan en nuestro país, ese es el combustible para la izquierda revolucionaria, para que estén dependiendo de programas sociales. Nosotros lo que queremos es enseñarle a la gente a pescar, enseñarle a la gente a cómo se gana a través de un trabajo digno y que cada quien a través de su esfuerzo pueda poderse progresar y salir adelante. Entonces vemos esas grandes diferencias y es donde tenemos que cambiar y la población exige un cambio de rumbo y eso es lo que realmente nosotros en Arena vamos a poder generarle a la gente una mejor calidad de vida. Hay un componente importante en esa gama de retos o desafíos que tiene el país. Usted los menciona, el tema de salud, que tiene que ver precisamente con, en particular con el abastecimiento de medicina, escaso que existe en algunas unidades. El tema de la educación, como la mejor muestra, la PAES, que digamos nos dice cómo estamos educando a nuestros estudiantes. Es decir, todo esto es parte de todo un trabajo de gobierno en conjunto con otras instancias. ¿Cuál es digamos, el factor que podría articular, de acuerdo a la visión suya, la corrección de todo esto? Porque para gobernar un país no solo necesita usted como gobierno hacerlo, necesita digamos, de los otros estamentos del Estado, necesita el sector justicia, necesita el sector político. ¿Cómo examina usted esto? Mire, primero tiene que haber respeto a la institucionalidad. Debemos de respetar cada una de las instituciones del Estado y no tratar de ir haciendo las cosas como ya las están haciendo en Venezuela. Eso creo yo que es importantísimo. En la democracia no va a ser siempre lo que uno quiere. Tenemos que respetar la decisión y ante todo de cada decisión de cada poder del Estado, número uno. Número dos, tenemos que generar confianza para que pueda venir inversión extranjera. De lo contrario, nosotros como El Salvador no podemos generar la suficiente inversión para poder generar la calidad de vida que nuestra población demanda. Y vemos cómo El Salvador es el último país en recibir inversión extranjera, muy por debajo de Honduras, de Nicaragua, y ni se diga de Costa Rica o de Panamá. Entonces, eso significa que hay menos dinero, menos circulante, menos para que la gente pueda comprar lo que requiere para vivir mejor. Y entonces, ese es lo que a mi manera de ver principalmente se requiere, es confianza. La confianza en el gobierno y no estar con esos mensajes de que este medio, acorde al FMLN, sería nacionalizado, una empresa farmacéutica, cualquier negocio, como ha pasado en otros países. El término medio de producción a manos del Estado, a manos del pueblo, ¿le preocupó a usted en algún momento esa declaración? Mire, me preocupa, pero no me extraña. Porque mire, si ya, por decir, el gobierno ya tiene una deuda enorme, no le paga a los proveedores, ya no tiene dinero, ya con la calificación que tiene El Salvador casi no nos pueden ya ni prestar, o si nos prestan a unos intereses altísimos. Bueno, entonces si ya no hay de dónde, bueno, o pasamos al Colón, que sería catastrófico, pero hacen un nuevo sistema desde la ceniza, así es, tema del marxismo-leninismo, o sencillamente buscan entonces otras formas de obtener dinero, que es a través de las nacionalizaciones, como ha pasado en Venezuela. ¿Qué piensa? Usted habla mucho de Venezuela, ¿qué piensa de lo que está sucediendo en Honduras? Personalmente no me parece ninguno de los dos candidatos. El uno porque quiere perpetuarse en el poder, el presidente actual, y segundo, la otra persona que va a ser manejada por el chavismo, por otros. Entonces, personalmente respeto
pero no me genera confianza ninguno de los dos candidatos. ¿No cree en la reelección? Yo no creo en la reelección. Presidencial, por supuesto. No creo en la reelección y soy fiel creyente en la Constitución de nuestra República, y eso es lo que ha impedido que se hagan grandes cambios en contra del pueblo en El Salvador. Es nuestra Constitución que debemos de defenderla. Estamos esta semana a las puertas de conmemorar el 9 de diciembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. ¿Qué piensa usted del tema de la corrupción? Voy a hacer una pausa comercial, regreso para que podamos ampliarnos con el tiempo y conocer otros elementos que están en discusión hoy en día a partir del ejercicio preelectoral que el país está siendo sometido. Tenemos una instancia, un Tribunal Supremo Electoral. Me gustaría conocer también bajo qué criterio, bajo qué juicio estaría sometiéndose el estamento político con todas estas, digamos, intervenciones que se están haciendo y cuestionamientos en algunos casos contra el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a la pausa, no me cambie, regresamos. Uno es el mejor aliado para cumplir tus metas porque somos uno en ahorro y crédito. COP 1. Juntos somos uno. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poderle darle lectura a los correos, quiero aprovechar también e invitarlos a que no se pierdan hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Vamos a tener el debate político semanal con nuestro acostumbrado panel. Julio Valdivieso, Paul Steiner y también Carlos Araujo. 6 de la tarde, Astrid Ábalos y este servidor en 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. No se lo pierda. A ver, ¿cuál es, digamos, la posición que usted tiene respecto a un problema que también carga el país, cargamos y que ya no se aguante esa carga de los salvadoreños, como es el tema de la corrupción? Mire, esto lo ha señalado la Embajada Americana, lo han señalado la Comunidad Económica Europea. Es un problema real que se tiene y eso es parte de lo que debemos de, por supuesto, combatir. Pero ¿combatir cómo? Mire, personalmente de estar en el gobierno o ser influencia positiva para el candidato que quede de Arena, que esperemos que sea el nuevo presidente de la República, realmente yo pusiera auditorías, hiciera licitaciones de auditorías externas. Para que entonces éstas llegaran a monitorear todos los que son los ministerios y autónomas y poder sacar ese dictamen de todo lo bueno y lo malo. ¿Está haciendo las cosas malas que se pueden arreglar? Bueno, perfecto, se arreglan, pero si está haciendo corrupción, pues inmediatamente va a la Fiscalía. Entonces, yo creo que esa es una manera bastante sencilla. ¿Por qué? Porque la Corte de Cuentas no hace su labor. Es un ente de que se han perdido cosas de Alba Petróleo, se han perdido, han dado... Habla de la primera corte, de esta Corte actual. Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas, sí, porque todavía... A ver, pero su partido votó también por... No, por supuesto, pero... Uno podrá votar, pero hay que ver cuáles son los resultados. Los resultados, qué tanta eficiencia es la que... Me quiere decir que yo puedo votar, pero a lo mejor me equivoqué en el voto. Bueno, eso es, todos nos podemos equivocar. Lo que yo voy es de que la Corte, tradicionalmente, la Corte de Cuentas no ha sido un ente de que esté pasando un montón de casos a la Fiscalía, sino que ha sido tal vez por el contrario. Vemos cómo mejor la Corte Suprema a través de la Oficina de Probidad, entonces ha comenzado. Ahí es donde creo yo que va a existir una transparencia muy importante y eso va a empezar a cambiar. Y eso es lo que nosotros requerimos como pueblo, transparencia, no estar con estos robos. Y de igual forma, miren, yo no logro entender cómo la Presidencia de la República tiene mucho más presupuesto de que la Fiscalía General de la República. En este año la misma presidencia también tiene más presupuesto que el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, y ahí por supuesto hay cuentas secretas. Yo creo que sin duda el partido ha mencionado que podemos inclusive bajar el nivel de deuda para el próximo año para poder lograr aprobar un tema de presupuesto.
pero es que demasiado dinero se malgasta. Se malgasta. Un ejemplo en publicidad. O sea, ¿para qué andar? Si ya sabemos que es ANDA, ya sabemos cuál es la función de ANDA, cuál es la función, ¿para qué estar gastando tanto dinero en publicidad cuando el pueblo no tiene medicinas en los hospitales? Parte de lo que nosotros queremos ver también es cómo hospitales, como Hospital Bloom, como Hospital de oncología y maternidad, los podemos llevar a varias partes de la República. Pero en general, sí, la corrupción es un mal que debe de eliminarse, y por supuesto las personas que están involucradas en eso pues deben de enfrentar la ley. A ver, ¿cómo examina usted el tema relacionado con el Tribunal Supremo Electoral? ¿Confía en todo el proceso? ¿Cómo se están llevando a cabo los preparativos? No, desgraciadamente no puedo decir que Smartmatic sería la empresa que mejor para los intereses de nuestra nación. Yo veo que hay demasiadas incongruencias, veo de que, bueno, prácticamente es la única que se ha ofrecido y su historial no veo que sea el mejor. Quizás mejor hacerlo a mano, como antes lo hacíamos, y no estar con esas dudas. Son elecciones muy importantes. Acuérdense que tenemos que elegir a fiscal, a la sala de lo constitucional y otras áreas, y por lo cual sí, francamente, es necesario que el tribunal corrija estas dudas que la población tiene. Ahora, esto pasa por comprender que el tribunal está partidizado, ¿no? Ese es el problema. Y esa es una de las grandes tareas que a la hora de un debate, a la hora de una coyuntura electoral, a veces se entiende y a veces no se entiende. Pues claro, ¿cómo no me van a poner también sanción si de repente hay una mayoría porque está politizado? Bastante obvio, de esperarse. ¿Su decisión de sanción así es politizada, su criterio? Yo veo de que en parte sí, porque son personas, la inmensa mayoría que responden a un partido político, y eso es lo que realmente debemos de buscar cambiar. Debemos de buscar cambiar y tener a nivel del Estado, a través también de lo que es Tribunal Supremo y otras, gente que sea muy capaz, con un pasado positivo, con una preparación plena, y eso creo que lo va a lograr profesionalizar y mejorar la imagen de nuestro país, y no que estén siguiendo solo lineamientos de un partido, no importa de cuál fuese. ¿En qué consiste ese trabajo que usted desarrolla hoy en día? ¿Se está reuniendo con las estructuras? Me pregunta alguien acá, en alusión un poco al espacio. ¿Es con la población o es con la estructura del partido? Pregunta alguien. No, principalmente es con la estructura del partido. Como dije, aquí son dos batallas. La primera es poder triunfar en las internas del partido, y los únicos que van a votar y van a poder elegir son los que están afiliados a Arena. Y después ya sería la otra parte. Si fuese mi persona, bueno, ya sería contra los contrincantes de los demás partidos políticos, o mi persona apoyaría a quien fuese el elegido de parte de nuestras estructuras como próximo candidato. La expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, le escribe un poco en cuanto a su intervención. Dice: Ciudad, Mujer, INA, Protección Civil, Transparencia, Secretaría Técnica, Secultura, todo depende del presupuesto de presidencia. Y por esa razón le aclara de que hay que informarse para entender mejor el presupuesto, dice, de la Casa Presidencial. No, por supuesto que comprendo que hay diferentes que dependen de Casa Presidencial, pero yo creo que también para la población no debería de estar así. Todo ese dinero en lo que es la partida de Casa Presidencial debería de estar por separado para generar transparencia. Pero a lo que yo voy es de que existen datos y gastos reservados que francamente, por mi lado, yo creo que no deberían de existir, tal vez un poco para el área de inteligencia y contrainteligencia, pero hasta ahí, pero no, eso no pueden ser millones de dólares. A ver, ¿cómo logra usted superar, según las encuestas, el voto de preferencia que dan las encuestas con sus 5 compañeros que compiten en el Partido Arena? Mire, es un trabajo nuevamente con pleno enfoque con nuestras estructuras, reunirse
por toda la República, con nuestras estructuras. Yo creo que los demás precandidatos, algunos han estado como que fuera ya una elección de índole popular con un montón de personas. Mi estrategia es diferente. ¿Por qué? Porque yo comencé más tarde. Entonces, por eso saqué el spot, para tratar de buscar ganar tiempo e informarle a todas nuestras estructuras. Bueno, aquí está Gustavo López, presente por la patria, para poder participar en este proceso. Entonces, es un trabajo bastante interno, con nuestras estructuras y hay un recibimiento muy interesante. La transparencia en el financiamiento de campañas de partidos, le preguntan, ¿usted estaría dispuesto a abrir las cuentas de quién dará hasta un centavo de su campaña? Personalmente yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Yo considero de que es la transparencia lo que la gente quiere. Entre más se ocultan las cosas, pues más se propicia la corrupción. Y eso es algo de que a nivel de mi persona, a nivel de trabajo, siempre hemos trabajado de la manera más transparente, sin corrupción. Alguien acá, ya para finalizar, dice, Ernesto, ¿por qué los areneros tenemos que votar por él? ¿Por qué? Me imagino que le están preguntando por qué los areneros tendrían que votar por usted. Bueno, muy fácil. Yo creo que por un tema de pasado, un tema también en el pasado y el presente, de que soy una persona con que trabajo con mucha pasión. Laboratorios López, la empresa con la que he trabajado siempre, de ser a los 30 años me tocó agarrarla, basado en que se murió mi padre, y convertirla en la empresa más grande. Y por supuesto, toda esa experiencia que he ganado en salud, en el tema de seguridad, en el poder nosotros como familia y persona dar becas a los mejores estudiantes de medicina y la generación de empleo, esas son grandes diferencias, principales las dos primeras de lo que es seguridad y salud, que me diferencian de los demás. Bueno, el tiempo se me fue, quiero agradecerle. Vamos a tener más tiempo más adelante para poder seguir escudriñando todo ese trabajo territorial y de campaña que usted sin duda alguna va a desarrollar en las elecciones internas de Arena. Gracias por haberme acompañado, ingeniero. No, muchas gracias, Ernesto, y muy buenos días a todos los que nos ven. Gracias por mi parte, los espero en radio hoy a las 6 de la tarde con Astrid Dávalo, no se lo pierdan. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Striking 12 and 9 sound asleep. Down the chimney, broad and black, with your